Los experimentos en seres humanos siempre se han presentado a lo largo de la historia. La medicina es una rama que necesita innovarse cada día, por lo que algunas personas han intentado irse por el lugar que no corresponde. Con XD, aprendemos de todo un poco. Experimentos que ayudaron a la ciencia pero que nunca debieron realizarse. El experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo en 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo, fue un estudio pionero que exploró los efectos de la vida en prisión en la conducta humana. Este experimento, diseñado para durar 2 semanas, tuvo que ser interrumpido después de solo 6 días debido a los dramáticos cambios observados en los participantes. Los años 70, era época postguerra, la opresión y la violencia se convirtieron tema de estudio. El Sr. Zimbardo era llamado por saber el resultado de los individuos que pueden ser corrompidos por su entorno, por lo que diseñó un experimento para examinar los roles y las situaciones de poder que afectan el comportamiento humano. El experimento se llevó a cabo en un sótano de la Universidad de Stanford, que se acondicionó para simular una prisión. A los 24 participantes se les asignaron aleatoriamente los roles de guardias o prisioneros. Los prisioneros fueron arrestados en sus propios hogares y llevados a la prisión. Los guardias, por otro lado, fueron seleccionados de acuerdo con su estabilidad emocional y se les proporcionaron uniformes y herramientas para ejercer su autoridad. Con la marcha del experimento en un periodo corto de tiempo, los participantes asumieron sus roles de manera sorprendentemente realista. Los guardias se volvieron autoritarios y abusivos, ejerciendo un control total sobre los prisioneros y humillándolos sistemáticamente. Los prisioneros, por su parte, se volvieron pasivos y sumisos, experimentando niveles crecientes de ansiedad y desesperación. El experimento reveló la rápida desintegración de la moral y la ética en ambos grupos. Los abusos físicos y psicológicos infligidos por los guardias llevaron a situaciones extremas de degradación y degradación humana. Algunos prisioneros mostraron signos de deterioro emocional y tuvieron que ser liberados antes de lo previsto debido al riesgo de daño psicológico. Gracias a la realización de este experimento, proporcionó valiosos conocimientos sobre la influencia de las situaciones en el comportamiento humano. Demostró cómo la identificación con un rol y la presión del entorno pueden llevar a las personas a actuar de formas que contradicen sus valores y personalidades previas. Experimentos de la malaria en la prisión de Stateville, 1940 a 1945. La historia de la medicina está marcada por experimentos controvertidos y éticamente cuestionables. Uno de los casos más destacados es el de los experimentos de la malaria llevados a cabo en la prisión de Stateville en la década de 1940. Estos experimentos, realizados en un entorno carcelario, plantean serias interrogantes sobre la ética de la investigación científica y el trato a los humanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la malaria era una enfermedad endémica que afectaba a un gran número de soldados estadounidenses en el Pacífico Sur. Con el objetivo de encontrar una cura o un tratamiento efectivo, el gobierno de los Estados Unidos estableció el Grupo de Investigación sobre la Malaria en la Universidad de Chicago. Para llevar a cabo sus investigaciones, los científicos decidieron realizar experimentos en humanos, y la prisión de Stateville, ubicada en Illinois, se convirtió en el lugar seleccionado. Los experimentos de la malaria en la prisión de Stateville presentan numerosas implicaciones éticas preocupantes. En primer lugar, los sujetos de los experimentos eran prisioneros, individuos que ya se encontraban en una posición de vulnerabilidad y falta de autonomía. Estos prisioneros fueron expuestos a la malaria de manera deliberada, a menudo sin su consentimiento y sin comprender plenamente los riesgos a los que estaban expuestos. Se argumenta que los prisioneros de Stateville fueron seleccionados en función de su origen racial y socioeconómico. La mayoría de los participantes eran afroamericanos y de bajos ingresos, lo que plantea serias preocupaciones sobre la justicia y la equidad en la selección de los sujetos de experimentación. Los experimentos de la malaria en la prisión de Stateville desencadenaron un debate ético y llevaron a cambios significativos en la regulación de la investigación científica. Experimentos de radiación en la prisión de San Quintín. Los experimentos de radiación llevados a cabo en la prisión de San Quintín representan un oscuro capítulo en la historia de la ciencia y la ética médica. Durante la segunda mitad del siglo XX, un grupo de prisioneros fue sometido a pruebas de radiación sin su consentimiento informado,
lo que plantea serias interrogantes sobre la ética de la experimentación humana. Los experimentos de radiación en la prisión de San Quintín se llevaron a cabo entre las décadas de 1950 y 1960, durante un periodo en el que los Estados Unidos estaba inmerso en una carrera armamentista nuclear. El objetivo de estos experimentos era estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano, específicamente en relación con la exposición a altas dosis de radiación ionizante. Los prisioneros de San Quintín fueron seleccionados como sujetos de estudio. Sin embargo, lo más preocupante fue que estos prisioneros no dieron su consentimiento informado para participar en los experimentos y, en muchos casos, ni siquiera fueron informados de los riesgos asociados. Los experimentos se llevaron a cabo mediante la exposición de los prisioneros a dosis letales de radiación. Se les administraron sustancias radiactivas, como uranio y plutonio, a través de inyecciones, inhalaciones y aplicaciones tópicas. Los participantes fueron monitoreados y se les realizaron exámenes médicos para evaluar los efectos de la radiación en sus cuerpos. Los resultados de estos experimentos fueron devastadores. Muchos prisioneros sufrieron enfermedades graves, como cáncer, leucemia y daño permanente en órganos vitales. Algunos murieron como resultado directo de la exposición a la radiación, mientras que otros sufrieron una vida de sufrimiento y deterioro de la salud. Estas consecuencias trágicas revelan la falta de consideración por la dignidad y el bienestar de los individuos utilizados como sujetos de estudio. No podemos hablar de experimentos en seres humanos, sin incluir a este personaje nazi, quien fue uno de los mayores médicos que más hizo sufrir a la humanidad. Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, fue un médico alemán que se convirtió en uno de los símbolos más siniestros del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Baviera, y se destacó por llevar a cabo horribles experimentos en prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz. Mengele se unió al partido nazi en 1937 y se convirtió en miembro de las SS. Durante la guerra, fue asignado a Auschwitz, donde desempeñó un papel clave en la selección de prisioneros para trabajos forzados o la muerte inmediata en las cámaras de gas. También se interesó particularmente por los gemelos y los enanos. Mengele estaba particularmente interesado en la genética y la eugenesia, y utilizó a los prisioneros como sujetos para sus investigaciones. Y llevó a cabo experimentos grotescos y mortales en ellos. El objetivo principal de Mengele era avanzar en la teoría racista nazi y contribuir a la creación de una raza aria pura. Realizaba experimentos médicos aberrantes en los prisioneros, sin tener en cuenta su sufrimiento o muerte. Inyectaba sustancias químicas peligrosas, realizaba cirugías experimentales y llevaba a cabo todo tipo de torturas en los sujetos de prueba. Sus acciones inhumanas causaron la muerte de innumerables hombres, mujeres y niños. El legado de Josef Mengele es uno de horror y crueldad. Sus experimentos y su participación en el Holocausto dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. A través de sus acciones, se convirtió en un símbolo de la maldad extrema y la falta de humanidad.